Que este santo varón de Dios hizo, nuevamente puso en marcha la ley de Dios, porque Dios no quería que hicieran usura entre los hermanos, ¿verdad? Y entonces vamos a ver en Nehemías capítulo 5, dice la abolición de la usura. Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas, nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. He aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. ¿Y qué hizo Nehemías? Dijo: bueno, esto está bien, así hace el banco, así hace, ¿no? La gente tiene que tener un interés. Se indignó, se enojó en gran manera, no poquito, se enojó en gran manera. Cuando oí, dice, me enojé. Está hablando acá el mismo, ¿no? Dice, en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Claro, él sabía la ley de Dios. Dice, ¿cómo es posible que hayan caído en este extremo? Que el pueblo de Dios esté sufriendo las mismas cosas que la gente que no conoce a Dios. Y les dije, nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. Y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. Y callaron, pues no tuvieron que responder. ¿Verdad? Claro, cuando hay un argumento tan contundente, tan convincente como este, no quedan palabras, ¿verdad? No podían contestar. Dice, no es bueno lo que hacéis. ¿No andaréis en el temor de nuestro Dios? A ver, esto es una pregunta retórica, es una pregunta que la respuesta es sí, tenemos que andar en el temor de Dios. Se le pregunta, ¿cómo es que no andan en el temor de Dios? Dice, para ser oprobio, o sea, vergüenza de las naciones enemigas. ¿Cómo es que no tenéis temor de Dios en vuestros corazones? Y entonces, por no tener temor de Dios en vuestros corazones, vienen a ser vergüenza de las demás naciones y naciones enemigas. Dice, también yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosles ahora este gravamen. Dice, quitémosle ahora este impuesto, este gravamen, esta carga, ¿verdad? Y le dice, os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la 100ª parte del dinero, del grano, del vino, del aceite, que demandáis de ellos como interés. Es decir, que le cobraban todavía interés. Y le dijeron, lo devolveremos
y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Además, sacudí mi vestido y dije, así sacuda a Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto, y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación, ¿qué? Amén. Amén. ¿Cómo respondió la congregación? Amén. Y alabaron a Jehová Dios. Y el pueblo hizo conforme a esto. También desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Es decir, él no aceptó la paga que le daban. El rey lo había puesto por gobernador, pero él no aceptaba la paga, ¿verdad? Dice, pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata. En la nueva versión dice más de 40 monedas de plata. En aquel tiempo era muchísimo dinero. Y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero yo no hice así. ¿A causa de qué? Del temor de Dios. Mucha gente dice, los evangelistas, que ni siquiera dicen los evangélicos, los evangelistas no les permiten que bailen, que beban, que salgan de fiesta, no les permiten. Y eso no es verdad. Los hijos y las hijas de Dios que tenemos temor, respeto reverente a Dios, no hacemos esas cosas porque esas cosas no edifican. Porque no necesitamos las cosas del mundo para tener alegría. Nosotros tenemos el gozo del Señor. Y eso es lo que nos motiva, nos mueve, nos da brillo, nos da pasión, nos da confianza para salir adelante, para seguir, ¿verdad? El temor de Dios es un temor reverente que nos guarda de pecar contra Dios. De pecar no solamente los grandes pecados, robar, matar, no hacer esas cosas se consideran pecado, sino de hacer como esto, usura a los hermanos, estar cobrando interés por lo que habían dado, que era ¿qué? Comida, grano, aceite, vino, cosas esenciales, no eran caprichos. Y dice, también yo y mis hermanos criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosle ahora este gravamen. Os ruego que le devolváis hoy qué cosas sus tierras, sus viñas, sus olivares, sus casas y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. Es decir, ellos no pueden trabajar si ustedes no les devuelven las tierras, ¿verdad? ¿Y con qué van a pagar? ¿Cómo van a vivir? Eso es una usura exageradamente diabólica, ¿verdad? Porque ¿a qué vino el diablo? A robar, a matar y a destruir. A Jesucristo vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Bendito y alabado sea el Señor.
Bendito Dios. Y dice, entonces, dice que nunca él tomó dinero para ejercer el gobierno. Nehemías ejercía el gobierno en Jerusalén. Pero Dios le había dado suficiente como para vivir él y tener a su mesa, dice, el 16, sí. El 16 dice, también en la obra de este muro restauré mi parte y no compramos heredad, y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Además, 150 judíos y oficiales y los que venían de las naciones que había alrededor de nosotros estaban, ¿dónde? A la mesa. Y lo que se preparaba para cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. También eran preparadas para mí aves, y cada 10 días vino en toda abundancia. Y con todo esto nunca requerí del pan o del expendio, de las pagas del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Y entonces él ora y dice, acuérdate para bien de mí, Dios mío, y de todo lo que hice en este lugar. Verdaderamente Dios usó a este hombre para restaurar nuevamente las leyes, ¿verdad?, de Israel. Porque dice, por falta de conocimiento el pueblo se desenfrena. Dice, por falta de conocimiento el pueblo peca. ¿Sí? Entonces, este siervo de Dios, Nehemías, vino a establecer nuevamente la ley en el temor de Dios. Porque la ley sola es fría y mata. La ley mata, pero el Espíritu vivifica. Entonces él trajo la ley, pero con ejemplo. Él comenzó a hacer, o sea, no le dijo a los otros, ustedes hagan que yo soy el gobernador, ¿verdad? Yo tengo mis privilegios. No, él fue el primero que se puso como ejemplo. Y luego encontramos el libro de Esther. Pero ustedes saben que el libro de Esther no dice ni Dios, ni Jehová, ni Señor en ninguno de sus capítulos, sus versículos. Así es que vemos la obra de Dios, porque la obra de Dios que narra en el libro de Esther es el no exterminio de los judíos, porque si no, los hebreos hubiesen sido exterminados sin la intervención de Dios en Esther y en Mardoqueo, ¿sí? Pero vamos a ir a Job y vamos a mirar un poquito, porque Dios habla, pero el diablo también habla. Y nuestra carne, nuestro cuerpecito, nuestra mente también habla. Entonces, ¿cómo discernir la voz de Dios? Y vemos en el libro de Job, en el capítulo 1, dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era
7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Es decir, que se destacaba. Sería el Bill Gates, ¿no?, de este tiempo. Se destacaba aquel hombre, ¿verdad? Tenía muchísimas posesiones. Era muy acaudalado, tenía muchos bienes. Pero eso no lo hacía ni orgulloso ni pedante. ¿Qué lo hacía? Temeroso de Dios. Perfecto y recto. Y aconteció que habiendo pasado, me salté fuera, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Es decir, que no solamente tenía animales, sino también tenía muchas casas. Cada hijo tenía una casa, pero no parece que una casa pequeña, porque para hacer banquete hay que tener mucho lugar, ¿verdad? Y lo hacían los hermanos y mandaban a traer las hermanas y se ponían a comer y a beber. Y acontecía que habiendo pasado el turno del día del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía de vez en cuando. Perdón, que otra vez me equivoqué. Todos los días. Bendito y alabado sea el Señor. Por eso era recto, por eso era perfecto, por eso era temeroso de Dios, porque lo hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales, ¿quién vino? El enemigo, el adversario, el diablo, Lucifer, Satanás. Y dijo Jehová y acá vemos que Dios habla. ¿A quién le está hablando Dios? A Satanás. Al mismo diablo. Satanás. Al mismo que se le enfrentó a Dios y quiso ser como Dios. No puede ser. Nunca ninguna criatura puede ser como su creador. ¿De dónde vienes? Y respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová nuevamente le vuelve a hablar. Satanás dice: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? En ese momento era el prototipo del santo. Por eso es que el mundo dice tener la paciencia del santo Job. No, la verdad que sí, era un hombre ejemplar. Aparte de que tenía muchísimo dinero, que era de renombre, era un santo, piadoso, compasivo, temeroso de Dios. Y entonces Dios se agrada de esto, porque lo que Dios quiere es que nosotros tengamos estas virtudes también, como Él, que nosotros heredemos como hijos del Padre estas virtudes. Y le dice: ¿no has considerado? Le viene a preguntar justamente: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay un temeroso de Dios
cualquiera. Lo está diciendo Dios mismo. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job de balde a Dios? O sea, vamos, gratis no lo hace. No, vamos, no te teme gratis, te teme por todo lo que le has dado. Dice, le pregunta el diablo, dice, el diablo sabía que lo había acercado. El diablo no podía tocar a Job porque estaba cercado. Y nosotros tenemos un cerco alrededor nuestro también porque estamos cercados nosotros por la sangre de Jesucristo. Y tenemos el escudo de la fe. Amén. Que es lo que nos protege. El diablo no nos puede tocar. A menos que Dios le dé permiso o nosotros le demos. Por eso es que la palabra dice, ni deis lugar al diablo. Nosotros no le tenemos que dar lugar. Dice, no le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene, al trabajo de sus manos ha dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Hoy en día esto se ve mucho, lamentablemente, aún dentro de las iglesias. ¿Cuánta gente sufre algún contratiempo, algún contraste no tan grave como el que sufrió Job, ¿no? Pero sufre algún contratiempo, alguna dificultad y enseguida dice, no, se desencanta y dice, no, esto no es para mí, ¿no? Dios no me oye, Dios no quiere, no, ya. Se siente frustrado y se aparta del amor de Dios en vez de esperar en Dios, esperar qué propósito tiene Dios con esto. ¿Para qué me está preparando Dios? ¿Para qué me está limando, me está purificando, me está puliendo? ¿Para qué? ¿Por qué viene esta circunstancia? Si es una prueba o es una mala decisión que yo tomé y la consecuencia me está viniendo. Pero aquí era ¿qué? Era probado porque el diablo mismo le dijo, a ver, tócale. Tócale, quítale todos los beneficios, todas las bendiciones que le has dado, todo lo que le has dado, y ya verás cómo blasfema, y ya verás cómo te deja, cómo dice cosas feas y desagradables de ti. Y le dice, y salió Satanás de delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían. Vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Y aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro y dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito y un gran viento vino del lado del desierto
y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. ¿Qué dijo? ¡Ay, no! ¿Cómo es posible? Se arrancó los pelos porque dijo, ¿esto qué está pasando? Yo no lo entiendo. ¿Cómo es posible si yo soy tan bueno con Dios? Yo hago todo lo que Dios me dice, ¿cómo es posible? No. Él sí que sufrió el impacto. Y el impacto lo hizo romperse las vestiduras, arrancarse los pelos de la barba, rasurarse, o sea, un dolor intensísimo. Pero él cayó postrado en tierra y adoró. Adoró a Dios, reconociendo su soberanía, reconociendo su poder, reconociendo que Él hace lo que le da la gana y cuando le da la gana. Porque siempre tiene propósito. Dios no hace las cosas así al azar, por hacerlas. Dios siempre tiene propósito. Y él adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Pero a él no le quitó Dios, le quitó el diablo, pero Dios lo permitió. ¿Sí? Pero él dijo, todo lo permite Dios. O sea, en definitiva acá, aunque esto es un azote del diablo, en definitiva Dios lo ha permitido. Dice, bendito sea el nombre de Dios. Es decir, bendijo el nombre de Dios. En aquellas circunstancias, ¿es difícil o no? Nosotros vemos acá personas que a lo mejor se le muere un familiar, uno solo, y se ponen tan tristes, tan apenados, tan consumidos, se sienten tan angustiados que ni se acuerdan de alabar a Dios, ¿verdad? Y aquí hay una etnia que ni siquiera alaban a Dios, esperan que el culto termine las alabanzas para entrar. No, Señor, bendito. Este hombre se le cayó todo, se le murieron los hijos, los animales, todo, pero le quedó una mujer. Gracias a Dios que no tiene nombre, porque si no, a todas las insensatas le llamarían así. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, otra vez, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene ¿qué? Su integridad? Aún cuando tú me incitaste contra él, ¿quién me incitó? A Dios. El diablo. Satanás incitó a Dios. ¿Qué? Lo provocó. ¿Para qué? Probar a Job. A ver si Job era tanto como Dios decía, ¿eh? Es un osado, Satanás. Nosotros no tenemos que pensar que Satanás es un corderito, ¿eh? Ni tenemos que pensar que no tiene poder. El diablo tiene poder para los que te dejan tener poder.
nosotros, los hijos de Dios, Él no tiene ningún poder. Él está vencido en el nombre de Jesús. Dice, aunque me incitaste contra Él, dice, para que lo arruinara sin causa. Esto es una prueba. ¿Entendemos la diferencia? No era consecuencia de lo que Job había decidido hacer, sino había sido probado porque había sido incitado por el diablo para probar a Job. Dice, respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero ahora extiende tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Es decir, no quedó contento, no quedó contento con todo el desastre, porque era un desastre, era una calamidad tremenda la que estaba sufriendo Job, ¿verdad? Pero ahora dice, pero él está sanito, él está bien, tócale que se enferma y ya verás. Bendito y alabado sea el Señor. Dice, ¿cómo blasfema contra ti en tu misma presencia? Y nuevamente Dios hablando, y le dice a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Siempre lo digo e insisto, recordemos que estamos en el Antiguo Testamento, antes de que viniera Jesucristo y venciera al diablo, a la muerte. ¿Sí? Y venciera al mundo, a la carne, al diablo y a la muerte. Entonces el diablo en aquel tiempo podía matar o incitar a matar a otros. Entonces Dios le dice, a ver, puedes enfermarlo, pero no de muerte. No le des una enfermedad de muerte, no lo mates. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job ¿con qué? Con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Esto es como un sarpullido, que empiezan a hacerse llagas, empieza a desprenderse la piel, empieza a dar escozor, ¿no? Escozor, picazón, molestia, y luego se va deteriorando la piel y se van haciendo llagas, heridas, y aquello es dolorosísimo, muy feo y muy desagradable, ¿verdad? Una sarna maligna que no fue un poquito, desde la planta del pie hasta la coronilla, hasta la cabeza, todo el cuerpo, todo su cuerpo le hirió con esta sarna maligna. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Era tanta la molestia y el escozor que tenía que se echaba ceniza, ¿no? Para aplacar un poco aquella picazón, aquella molestia. Y se daba con una teja, ¿no? Con un tiesto, con un pedazo de barro, con algo se pasaba, ¿no? Por los lugares donde se hizo en la espalda, donde no podía llegar con las manos. Oh Dios. Entonces allí apareció su amada mujer. ¿Y qué le dijo? ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete ya de una vez. Maldice a Dios para que te mate. Yo entiendo, en parte siempre lo digo, yo entiendo que la mujer de Job sufrió los mismos acontecimientos de Job, porque también fue una calamidad para ella también, se le murieron todos los hijos que había tenido de una manera
terrible, perdió toda la hacienda, todos sus animales, todos sus bienes, todo lo que tenía, pero ella no era íntegra como Job. Pues dice, dos estarán durmiendo en una misma cama, y cuando venga Jesús uno se irá y el otro quedará. Porque no quiere decir que porque estén juntos piensan y sienten y aman igual a Dios. Que Dios nos dé esa integridad para amar a Dios, ese temor de Dios responsable y respetuoso, para que pase lo que pase, nosotros siempre estemos dispuestos a adorar y a bendecir el nombre de Dios. Amén. Porque esta pobre mujer, aparte de que había sufrido todo el daño que sufrió, era una necia, una insensata, una descerebrada, y no era temerosa de Dios, no tenía temor de Dios. Y su marido que le dice el pobre hombre, bendito y alabado sea el Señor. Le dice, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. Quiere decir, como una cualquiera. No estás hablando como una sierva de Dios. No estás hablando como una mujer ejemplar. No estás hablando como una santa de Dios. Estás hablando como cualquier mujer fatua, cualquier insensata, cualquier mujer que no ha entendido que todo lo que teníamos venía de la mano de Dios, que todo lo que habíamos recibido no era ni por nuestro esfuerzo, ni porque éramos lindos, ni porque trabajamos mucho, es porque Dios nos lo había multiplicado y nos había bendecido. Esta mujer no había considerado eso. Y él le dice, además le dice, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios solamente el bien? ¿Solamente lo bueno? Por eso cantamos el coro, ¿verdad? Qué bonito es alabar a Dios cuando no hay problema, cuando todo nos va bien, ¿no? Pero cuando viene el quebranto, seguimos alabando a Dios. Dice, ¿recibiremos el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Bendito y alabado sea el Señor. Lo dejamos aquí.